si os parece, empezamos Vale. la tertulia de hoy con... Vale. Pues para todos Javier Vilar. vosotros... Y bueno, seguro que pasaremos una tarde bonita con buenos conocimientos. Y yo paso la palabra a Jesús para que entonces haga la presentación. Muy bien. Pues para todos, Javier Vilar es un habitual de las tertulias. Supongo que lo conoceréis mucho porque lo veis continuamente en las tertulias. Me llamó el otro día porque en el cartel de convocatoria yo puse debajo de su nombre ingeniero aeronáutico. Y él me ha dicho que no era exactamente ingeniero aeronáutico, que era ingeniero técnico aeronáutico y que estaba preocupado por si alguien se podía pensar que había aceptado un cargo que no era el suyo. En absoluto, porque aquí sabéis de sobra que lo que nos interesa es el contenido y el entusiasmo que ponga uno en las conferencias. Su titulación es un poco anecdótica. Pero bueno, que sepáis que Javier es ingeniero técnico aeronáutico, que quiero que quede constancia porque ha sido un error mío a la hora de confeccionar el cartel. Y bueno, pues yo creo que sin más introducción, Javier, ¿me estás escuchando, Javier? ¿Pilar? Porque Sí, no te... Vale. Sí, sí. Bueno, Bueno, pues nada. con esto, Javier, tienes la palabra. Si Miguel te hace la pantalla para compartir, que no sé si la tienes ya, y podemos empezar cuando tú quieras. Y gracias por tu colaboración y vamos adelante con tu conferencia, que como sabéis es sobre el ATC Transponder. ¿Ok? Todo tuyo, Javier. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y, en fin, esta es la primera conferencia que hago online, porque antiguamente he hecho otras, pero de presenciales, ¿no? Con gente de compañías y eso. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre el tema del transponder, el sistema que implica y la utilización práctica, más o menos, como para que la gente que no sepa nada aprenda un poco y los que sepan mucho, pues a lo mejor aprenden algo más. Así que nada, vamos para allá. Entonces, bueno, tenemos antecedentes en la aviación actual. Las mejoras de seguridad y eficiencia exigidas por las agencias reguladoras internacionales son ya una realidad, ¿no? La saturación del espacio aéreo comercial hace que los sistemas de seguridad sean obligatorios, lógicamente. Es posible que los beneficios y los ahorros de costes, así como una canalización rápida de las rutas aéreas, no se vean de inmediato. De hecho, es posible que los beneficiarios finales, los pasajeros, ni siquiera sean conscientes de que el sistema se está revisando de manera silenciosa y rigurosa. Dentro de la comunidad de la aviación internacional, la vigilancia dependiente o particularizada a cada aeronave y su transmisión automática ADS-B, que veremos más adelante en la presentación, transformará el control de tráfico aéreo y brindará seguridad y eficiencia significativa en costes a los operadores y en última instancia a los viajeros en todos los segmentos del espectro de la aviación. Bueno, la mayoría de los sistemas de radar de control de tráfico aéreo se dividen en dos categorías. Radares de vigilancia primarios, que transmiten pulsos electromagnéticos y detectan los ecos para identificar objetivos en el área de vigilancia. Radares de vigilancia secundarios, que transmiten mensajes codificados y reciben respuestas de aeronaves equipadas con transpondedor. Los datos recopilados por las PCR y SSR generalmente se combinan en un sistema de automatización que genera una imagen del espacio aéreo utilizada por los controladores para mantener la separación entre las aeronaves. Los PCR tienen dificultades para diferenciar entre aviones y aves migratorias por la interferencia de la lluvia en los ecos. Estas señales de radar tienden a degradarse con el alcance y la distancia. No todos los radares terrestres ofrecen ayuda para vuelos oceánicos. En estos existe un gran potencial para mejorar la canalización de los vuelos en los pasillos aéreos y los procedimientos de seguimiento. Aquí vemos un pequeño gráfico de cómo sería esto. Sería, bueno, un radar, una estación de radar en tierra, los aviones que van comunicándose y luego el display que ve lo que es el controlador aéreo en su centro de trabajo, ¿vale? Vamos ahora a describir los componentes de un sistema ATC, de embarcado, o sea, en un avión.
Estos son los componentes del sistema de una aeronave, el sistema básico. Tendrá una antena superior, una antena inferior, tendrá interruptores coaxiales de ATC, que lleva dos, que uno anula la conexión entre antena y transpondedor cuando no es utilizado. Un panel de ATC TICAS de control y dos transpondedores. Normalmente todas las aeronaves comerciales, normalmente las categorías A, llevan dos unidades siempre de transpondedor. Las dos antenas transmiten y reciben las señales desde los transpondedores. Estas señales pasan por los interruptores coaxiales, ya nombrados, de cada transpondedor. El panel de control ATC TICAS envía datos de identificación y control a los transpondedores. El panel de control ATC TICAS también permite la selección del transpondedor 1 o 2. Únicamente funcionará el transpondedor seleccionado por el piloto. O sea, esto es así porque no transmiten los dos transpondedores a la vez, solo se utiliza uno cada vez, ¿eh? Y es seleccionable siempre por el piloto. Resumen. Las estaciones terrestres de control de tráfico aéreo ATC interrogan al equipo ATC transpondedor instalado. El transpondedor responde a las interrogaciones en forma de información codificada que utiliza la estación terrestre. El transpondedor también responde a las interrogaciones en modo S de los sistemas de alerta, de tráfico y prevención de colisiones TICAS de otros aviones. El transpondedor transmite una señal de respuesta codificada por pulso. La señal de respuesta identifica y muestra la altitud del avión. Esto sería un esquema sencillo, muy simplificado, de una instalación en un avión comercial. Vemos aquí las dos antenas, antena superior, antena inferior, los dos coaxiales, los ATC coaxial switches, el panel de control, un transpondedor y, bueno, y otros equipos que dan información al transpondedor o la reciben del transpondedor, ¿vale? Para el ATC transponder, pues utiliza una serie de códigos, ¿no? Que son, por ejemplo, el controlador ATC asigna a cada aeronave un código de 4 dígitos denominado SQAC para el seguimiento con el radar primario o secundario. Adicionalmente, hay varios códigos SQAC que no los asignan los controladores por su propio significado e identifican el tipo o la situación de la aeronave. O pueden ser aeronaves con control aerovisual, un secuestro, un fallo de comunicaciones de radio, que este es de los más frecuentes que hay, porque lo he visto mucho con la aplicación Radar 24, el código de emergencia 7700 y las pruebas en tierra 777. Existen varios modos de funcionamiento del transpondedor, es decir, varios tipos de interrogación, que se diferencian por el espaciado de tiempo entre dos o más pulsos de interrogación. Los modos utilizados en uso civil son el modo A, el C y el S. Las aeronaves civiles están equipadas con transpondedores que pueden operar en diferentes modos o capacidades. El modo A, estos serían los equipos más antiguos, que únicamente tenían la identificación con el SQAC. O sea, llevaban en la torre, le asignaba un número, ellos lo colocaban en su plan de vuelo y en su equipo, y entonces tenían ese número, y ya está. El modo C es lo mismo que el anterior, pero este equipo permite que el operador de ATC visualizar en su pantalla la altitud de dicha aeronave o nivel de vuelo automáticamente sin intervención del piloto. Luego viene el modo S. Este equipo incluye, lógicamente, todas las capacidades anteriores. Bueno, perdón que he visto un error, capacidades anteriores, y además permite intercambiar información con ATC y otras aeronaves. Modo C y S. Es requerido para toda aeronave civil comercial, especialmente en áreas de tráfico denso. Los transpondedores disponen de una manera de identificarse, tal que el sistema de radar de ATC lo visualiza cuando el piloto activa el switch de ident en el panel de control del transpondedor, o cuando así sea requerido por el controlador, con el SQAC. Aquí tenemos un ejemplo, un panel de ATC TICAS antiguo, el primero que es el tipo antiguo, el tipo moderno actual, y una foto de un transpondedor normal, caja negra, que es un equipo ya bastante antiguo, ya no es de lo último que hay.
Y ahora vamos a explicar un poquito qué es el modo S. El modo S fue uno de los grandes avances que se ha hecho con los transpondedores, ya desde hace bastantes años. El transpondedor de modo S realiza la misma función básica que un transpondedor modo A o C tradicional y proporciona los mismos datos y muchos más al suelo y al TICAS. TICAS luego les diré un poquito porque no lo vamos a ver aquí en esta presentación. Sin embargo, el método por el cual estos transpondedores son interrogados es muy diferente. Todos los transpondedores denominados ATC-RBS, que son los modos A y C, responden cuando son interrogados. Esto sucede cuando el haz del interrogador es recibido por el transpondedor. No hay selectividad entre transpondedores, todos responden. Esto puede provocar saturación o distorsión cuando demasiados transpondedores intentan responder simultáneamente al mismo interrogador. Por tanto, se necesitaba un medio para interrogar selectivamente a cada transpondedor, instalado en cada avión. El modo S logra precisamente eso. De hecho, la S en el modo S significa selección. De esta manera, los interrogadores pueden ahora dirigir sus interrogatorios a transpondedores específicos en su vecindad y en ningún otro transpondedor responderá. ¿Cómo sabe la estación terrestre en modo S o el TICAS qué dirección interrogar? Todos los transpondedores en modo S emiten señales pulsares con su ID único de 24 bits de OASI. Esta dirección es asignada por la agencia reguladora del estado de matrícula de cada aeronave. Una señal pulsante es simplemente una transmisión, respuesta no solicitada del transpondedor que escuchan también los sistemas TICAS. Cuando un TICAS escucha un mensaje espontáneo, agregará la dirección code del mensaje espontáneo a su display e interrogará discretamente a ese transpondedor por su altitud y código de modo. Modo AC junto con otros datos e información de la aeronave. Las estaciones terrestres en modo S no usan estas señales espontáneamente como lo hace un TICAS. Realizan lo que se llama interrogación de todas las llamadas en modo S y todos los transpondedores del modo S en el haz de interrogación responderán con una respuesta que contiene su dirección en modo S. La estación terrestre luego agrega cualquier dirección nueva a su lista de interrogatorios controlados. El sistema modo S se implementó ya en el año 91-92. Y ahora vemos aquí un poquito cómo se hace, cómo se codifica el código de 24 bits de OASI que va en cada aeronave. Nuestro caso es asignado por ENAIRE. Dicho código es único para cada aeronave mientras no cambie su registro. Las aeronaves disponen de conectores eléctricos o regletas de switches para configurarlo. Si se cambia un transpondedor por otro en la aeronave, el código no cambia, porque siempre irá asociado a la aeronave. Según OASI, actualmente hay en el mundo más de 16 millones de códigos. Esto en sí mismo ya es bastante problemático, porque hay que tener en cuenta que no solo hay aviones comerciales con pilotos, ahora hay aviones sin pilotos también, que también tienen sus códigos. Y sobre todo también ¿cómo se llaman estos? Bueno, no me sale la palabra ahora de los drones. Los drones, les quería decir, ¿ves? Porque tienes el código 24 bits y una traducción binaria de lo que significa esos ceros y unos, y aquí un ejemplo que tenemos es un avión español que tiene el código hexadecimal 342143. Todos los códigos en España, que yo sepa hasta ahora, empiezan por 34. Normalmente son numéricos solo, pero pudieran tener también ser alfanuméricos. Bueno. Ahora vamos a ver un avance siguiente que se hizo por encima del modo S. ¿Vale? Primero vimos el transpondedor básico antiguo, que tenía muchas avionetas, tenían ese antiguo, que no era modo S. Luego vimos el transpondedor modo S, y ahora vamos a ver una mejora significativa del transpondedor modo S, que es el ELS, que es el Elementary Surveillance. El ELS es la primera etapa de implementación del modo S mejorado, que tiene como objetivo aliviar la congestión del ATC en modo A. Con el aumento del tráfico en Europa, los controladores de tráfico aéreo se enfrentan a una escasez de códigos modo A para asignar a los aviones. ELS requiere que el transpondedor de la nave transmita el número de vuelo asignado a la identidad ID a las estaciones terrestres del ATC.
La identificación de vuelo puede ser utilizado como un identificador único para esa aeronave o complementar el código modo A asignado. La fuente de datos de identificación del vuelo se obtiene automáticamente del computador de navegación o es introducido en el panel ATC TICAS de la aeronave por el piloto. Por eso hemos visto de la foto que puse antes de los paneles, uno lleva un teclado, vamos a decir, y otro no lo lleva, vamos a decir. Entonces, porque en el caso que no lo lleva es el computador de navegación del avión el que ya incluye electrónicamente incluye el número del vuelo. Bueno, otros componentes del LS también requieren que el transpondedor sea compatible con el identificador de vigilancia SI, el ICAO 24 bits modo S, por supuesto, información del tipo de transponder, información del estado de vuelo, si el avión está volando o está en tierra, e información de altitud con resolución de 25 pies y funcionalidad de enlace descendente TICAS para el sistema TICAS, Resolution Advisory. Con la excepción de la información de parámetros y de vuelo, muchos transpondedores en modo S de la generación anterior podían realizar las funciones anteriores. Transpondedores en modo S que cumplen con el LS cumplen también con la especificación ARIN esta 718A. Los requisitos de Eurocontrol para LS entraron en vigor el 31 de marzo de 2003, con periodos de transición hasta el 31 de marzo de 2004 para aviones nuevos y hasta el 31 de marzo de 2005 para aviones en servicio. Luego hay otra siguiente etapa, que es ya más información que se da a través del transponder, que es el Enhanced Surveillance. El Enhanced se refiere a la transmisión de datos sobre el estado y la intención de la nave tras la interrogación desde un radar secundario en modo S. Esta transmisión también se conoce como el enlace descendente de los parámetros de la aeronave, DAP. El EHS proporciona a los controladores de tráfico aéreo información pertinente para gestionar mejor el tráfico aéreo. Los parámetros que se encuentran en el enlace descendente son los siguientes: rumbo magnético, velocidad de aire, velocidad indicada y número de Mach, altitud seleccionada, velocidad vertical, el ratio, ángulo de inclinación lateral, rumbo angular, ratio, velocidad respecto al suelo, rumbo angular verdadero y altitud seleccionada FL en panel de control de vuelo de la aeronave. Los transpondedores de modo S cumplen con EHS y cumplen con la misma especificación anterior. Los requisitos de Eurocontrol EHS entraron en vigor el 21 de marzo de 2005 para aeronaves nuevas y 2007 para aviones en servicio. O sea que esto ya es bastante antiguo. Y aquí tenemos un resumen de lo que sería el Elementary Surveillance, lo que tiene, que es lo mismo que ya hemos dicho antes. Y bueno, sobre todo una cosa interesante es si el avión está volando o está en tierra. Esto antes no se sabía. Y después está lo mismo resumen de Enhanced Surveillance Data. Y aquí tenemos el Extended Sweeter, que es la parte digital que va metida dentro del modo S, vamos a decir. Que es entonces tenemos el S proporciona la información de velocidad de la posición a través de protocolos dentro del modo S. La función ES sirve de base para el siguiente paso, que es la implementación del sistema DSB. Veremos más adelante en la presentación. Pero no se requiere para la funcionalidad LS y EHS. Tenemos una foto de un radar primario de toda la vida y la foto de un radar primario y secundario, que tiene la parte superior, esta que es una forma rectangular de antena. Esta sería la parte que coge todo lo que es el modo ese radar. ¿Vale? Y ahora vamos a lo que es el ADS-B. El ADS-B es la última evolución que hay sobre transpondedores, que actualmente pues ya es obligatorio en toda Europa desde el año pasado para todos los aviones comerciales. Los aviones pequeños, la aviación general, dependiendo de las dimensiones del avión y de la capacidad de pasajeros que tenga, pues está obligado a tenerlo o no, dependiendo. El ADS-B utiliza la tecnología del sistema de posicionamiento global GPS que se añade a los transponders para determinar la información específica sobre la aeronave, la cual se difunde directamente a otra aeronave equipada y vía una red de estaciones terrestres hacia los controladores de tránsito aéreo. Los beneficios de performance incluyen la habilidad de proporcionar actualizaciones más frecuentes sobre la posición que
que da el radar, indicando con mucha precisión la información de localización y velocidad de la aeronave, y ofrecer información crítica en cabina sobre el tráfico circundante y el clima. ADS-B opera en dos frecuencias de enlace, que son 1090 MHz y 1030. En el caso de aeronaves de aviación general, con un nivel de vuelo inferior a 180, utilizan la 978 MHz. El transpondedor específico para ADS-B parte de uno básico modo S con squitter extendido, que responde a 1090 y recibe la interrogación del controlador ATC o de otras naves con una frecuencia de 1030 MHz. Las aeronaves que operan sobre el nivel de vuelo 180 deben estar equipadas con un transpondedor modo S con capacidad ADS-B. Ahora vamos perdón, voy a beber un poco de agua. Vamos a describir un poquito más el ADS-B. Hay dos tipos comúnmente reconocidos de vigilancia dependiente automática para aplicaciones de aeronaves por encima de 180, o sea, aeronaves clase A. El ADS-B Out, tecnología de vigilancia que transmite la posición basada en GPS y otros datos instantáneos de la aeronave. Instantáneos, o sea que son segundos lo que se tarda en actualizar la información. Segundo, 1 o 2 segundos. O sea, una cosa es muy continua. ADS-B-IN es tecnología que recibe el ADS-B transmitido por otras aeronaves con capacidad ADS-B-OUT. O sea, esto es cuando una aeronave se comunica con otra. O sea, si dos aeronaves tienen ADS-B equipado, una transmite una posición y la que recibe la posición del otro avión es IN. ¿Vale? Como su nombre indica, ADS-B-OUT transmite periódicamente información sobre cada aeronave como identificación, posición actual y altitud y velocidad. ADS-B-OUT proporciona así a los controladores del tráfico aéreo y a cualquier otra aeronave debidamente equipada información de posición en tiempo real. La arquitectura básica de vigilancia ADS-B consta de un transpondedor en modo S con capacidad ADS-B, que implica, lógicamente, un cambio interno de hardware y software, una fuente de exposición GPS y una computadora de tráfico TICAS para ADS-B-IN. Esto es, porque claro, para tú recibir el ADS-B-IN en un avión, tienes que tener un display de TICAS. Por lo tanto, tienes que llevar un TICAS, que es otro computador, que aquí no vamos a hablar, pero bueno, lo decimos como referencia lateral. En la actualidad, las aeronaves que cruzan el océano a altitudes comúnmente utilizadas por la mayoría de las aerolíneas deben permanecer en un pasillo aéreo a un nivel de vuelo dado con una separación definida basada en el tiempo en ruta, en una zona de influencia de aproximadamente 80 millas náuticas entre aeronaves. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un avión puede hacer transición a una altitud más eficiente en combustible, pero bloqueado por aviones cercanos? El ADS-B-IN reduce el buffer a menos de 15 millas náuticas, lo que permite a las aerolíneas utilizar procedimientos in-trail, ITP, que permite que una aeronave se mueva de manera segura a una altitud más óptima, reduciendo los costes de combustible y mejorando la calidad del viaje o ambos. De esta manera, más aviones podrán volar a altitudes optimizadas para ahorrar combustible y tiempo de vuelo. La obligatoriedad de equipar aeronaves con estos equipos en la Unión Europea fue el pasado 7 de julio de 2020. Los transponders con capacidad de ADS-B-OUT están certificados, bueno, la DO 260 Bravo. Bueno, y aquí tenemos una vista aproximada, tenemos varios aviones volando con su sistema ADS-B, la estación de tierra que recibe esas señales y, por otro lado, los GPS, la estación de GPS que da la información posicional a cada uno de los aviones. Y aquí se vería abajo el display que tiene el controlador de tráfico, donde ve cada punto de estos es un avión con su identificación. Esto sería una instalación, un esquema de instalación de un sistema ADS-B en un avión, una aeronave moderna, donde aquí en el centro podemos ver ya la señal, en este caso, que es un avión Boeing, tiene la señal MMR1 y MMR2, que son los que incluyen el GPS, para dar la información a los dos transportes. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el display que tiene un piloto en su TICAS sobre las posiciones de los otros aviones
que se comunican vía ADS-B con ese mismo avión. ¿De acuerdo? Y aquí en este lado tendremos un receptor ADS-B en tierra, que como vemos es completamente diferente a lo que es un radar. Es mucho más barato, infinitamente más barato y fácil de colocar en cualquier sitio para recibir las señales ADS-B. ¿De acuerdo? Esto reduce los costes de mantenimiento, reduce absolutamente todo, las inversiones y todo. Luego, como además hay el tema de los vuelos oceánicos y en áreas muy inhóspitas donde hay pocas estaciones de tierra, receptoras hay pocos radares o hay pocos receptores ADS-B, pues ahora se está implementando también el Spaceborne ADS-B, que utiliza satélites, un sistema de satélites en órbita que recibe todas las señales ADS-B de los aviones que están volando en su área de influencia. O sea, que recibe y cubriendo las áreas oceánicas donde no pueden instalarse receptores o porque su coste sea muy elevado. Como ejemplo, esto es un ejemplo práctico de lo que podemos ver en la aplicación FlightRadar 24 en las aeronaves identificadas de color azul. Si vamos a esa aplicación, veremos fácilmente que coincide normalmente con vuelos transatlánticos o por el Pacífico. Tienen el color azul de los avioncitos. Y esto sería un satélite, esto de Low Earth Orbiting, ADS-B Satellite, que un ejemplo, que está recibiendo las señales ADS-B. Y esto sería un esquema de Iridium que se están instalando actualmente, donde ya tenemos un grupo de satélites que reciben las señales ADS-B de todos los aviones y vía una vía de red lo envía a tierra y ya de tierra a toda la infraestructura de servidores de navegación aérea. Y además de todo esto que ya hemos visto, hay otro sistema que utiliza también a los transpondedores, que es el sistema multilateral, MLAT. El MLAT se ve que esto es lo último que ha salido, sobre todo para las aeronaves que no tienen ADS-B transponder con categoría ADS-B, ¿vale? Sino que tienen transponder antiguo, que no utilizan los más modernos, son más baratos. Es una técnica de navegación utilizada por los ANSP, proveedores de control de navegación aérea, basada en la medición de la diferencia de distancia entre 2 o 4 estaciones en posiciones conocidas, respecto a señales de emisión emitidas por el transponder en tiempos conocidos. O sea, todo esto lo integran en una información muy compleja de muchos datos a la vez y al final el sistema es capaz de representarte dónde están cada uno de esos aviones. O sea, el sistema MLAT realiza un seguimiento de la nave y calcula de manera precisa su posición utilizando técnicas pasivas de vigilancia, tanto para naves situadas en el suelo como en aproximación a un crucero. No tiene un gran alcance, o sea, esto no es para 500 millas, amor, es mucho menos, ¿no? Lo que coge, pero bueno, pero es muy barato y muy sencillo. Funciona con los datos obtenidos del transpondedor en los modos A, C y S, de squitter ampliado, y permite realizar un seguimiento de la nave y de todos los vehículos equipados con un transpondedor que se encuentre en el aeropuerto. Es compatible con ADS-B, pero no lo requiere. O sea, con lo cual abaratamos todas las aeronaves que no necesitan tener el ADS-B. No requiere ninguna aviónica adicional a las ya instaladas en las aeronaves y normalmente está utilizado por aviación general. Aquí tendríamos un receptor multilateral de Indra, que como se ve, es una caja, bueno, ahí hay un sistema que luego se conectará a unas pantallas y a unas redes y al final pues sale todo esto. Aquí he añadido un poquito de un índice de acronismo de todo lo que se ha visto en la presentación y bueno, y ya está. Y aquí les recomiendo que pueden ver a FlightRadar, donde gracias a los transponders se puede ver toda la información que se quiera de las aeronaves que están volando, de las que están en tierra y antes de volar ya salen en la aplicación. Así que nada más, muchas gracias y esto es todo. Cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden decir. Estupendo, Javier, muchísimas gracias. Muy interesante la charla y me permitirás un poco porque mientras estabas exponiendo todo esto, venía a mi cabeza
de cómo ha evolucionado todo el tema de la comunicación en la aviación, ¿no? Y yo digo algunas veces que nosotros somos una generación privilegiada por ver los grandes cambios y los grandes avances que ha habido en la telecomunicación. Yo a los 18 años me construía emisoras para transmitir en Morse. A los 21 ya conseguí la licencia de radioaficionado y la radio me ha gustado siempre. Y una de las cosas que hacía los fines de semana era ir a Sombaña, que había unas grandes antenas que manejaba telecomunicaciones en aquella época, y los aviones que venían hacia Palma pedían posición. Y entonces desde la estación de radio de tierra les pedían que pulsaran, para transmitir solamente pulsaran, y con el gonio, por triangulación, iban buscando la posición del avión sobre el Mediterráneo. Y me ha venido esto a la cabeza por decir, oye, ¿cómo? Porque de esto estoy hablando de hace 50 años, tampoco hace tanto, ¿no? Y entonces el ver cómo UDM, QDR. a los satélites que tenemos hoy en día. Lo que hay ahora es increíble, es algo que es alucinante, porque realmente te coges el Flight Radar 24 lo pones y ves miles de aviones que están volando en ese momento. Y eso ahora con la crisis se ha aflojado mucho, pero ya se está recuperando mucho, ¿eh? A nivel mundial todo, ¿eh? Y es increíble la información que puedes seleccionar los aviones que quieras, el modelo que quieras, y lo tienes ahí en pantalla en tiempo real. Es una facilidad fabulosa, la verdad. Seguro que Jesús... Y lo que va a cambiar con el U-Space y todo esto que se nos viene encima, ¿eh? Nosotros, yo lo que decías tú, Miguel, yo soy piloto comercial desde que tenía 18 años, no me dedico a ello, soy instructor de vuelo en una escuela en Aerotec, una de las escuelas potentes de Madrid. Y nosotros, vamos, yo he estudiado lo que decías tú de lo del pulsador y todo aquello, en mis tiempos lo estudiamos. Los instrumentos que llevamos ahora en cabina no tienen nada que ver. Nosotros ya a los alumnos nuevos los enseñamos de otra manera, con otra historia. Evidentemente todavía tenemos tenemos aviones convencionales, con relojes convencionales, con los bores convencionales, incluso con los ADFs. ADFs ya no se estudian nada. En fin, todo esto ha cambiado, que es una barbaridad. Es decir, ahora mismo la enseñanza es mucho más parecido a un videojuego que a lo que estamos acostumbrados los que tenemos ya cierta edad. Sí, está clarísimo. Una cosa que le preguntaba Jesús del transporte. Yo, en un vuelo que hice de Zaragoza a Palma, me quedé sin energía eléctrica en el avión. Entonces el transporte deja de funcionar y no me vieron. No, pero cuidado. Falla. Hay una cosa, el transponder actualmente en Europa tiene que estar un sistema 1 alimentado de la Hot Battery Bus. O sea, que va directamente a la batería. O sea, que aunque te quedes sin corriente en el avión y no tengas generadores ninguno, con la batería tiene que funcionar. Sí. El sistema 1. Eso es obligatorio. Hasta que te quedas sin batería. Bueno. Diego, te voy a contestar. Diego, te contesto a tu exposición que has hecho, Diego, sobre que es muy difícil con los sistemas, con los AWACS. Te aseguro que está trabajando con los AWACS mucho tiempo, he hecho maniobras en Estados Unidos y tú puedes hacer que el AWACS no te vea. O sea, claro, el AWACS tiene una cobertura determinada y existen técnicas para evitar esa cobertura. O sea, el AWACS no es al principio, cuando salieron, sí, efectivamente nos pusieron un enemigo nuevo, ¿no? Digamos, a los pilotos de caza, pero no tardamos tiempo en descubrir la forma de hacer que no te vieran. O sea, el AWACS es más bien para otro tipo de operaciones menos bélicas que para los aviones comerciales. O sea, he hecho la ley hecha la trampa y con unas técnicas determinadas realmente aprendimos rápido cómo evitar que te detectara el AWACS. ¿Alguna pregunta tienes? Sí, perdonad. El tema es que, bueno, yo he trabajado toda mi vida con el tema en el Centro de Control de Madrid, ACC Madrid, como militar y como... Entonces, bueno, el tema del transponder es básico de la defensa aérea y lo trabajábamos para comunicar a Pegaso. Yo desde los años 80, cuando estábamos en Paracuellos, en el Centro de Control,
todos los aviones que entraban por la frontera se identificaban y se comprobaban y por un teletipo se los pasábamos a Pegaso. Afortunadamente todo esto ha ido evolucionando con los años. Yo he hecho aproximaciones, he acercado aviones con un Gonio, con un QDM y QDR para acercamiento y alejamiento de los aviones en los años 80 y ahora no, ahora el transponder es otra historia que ha evolucionado demasiado, ¿no? Mucho ha evolucionado. Y el tema es que tiene sus peligros. Me ha gustado mucho la presentación de Javier, muchas gracias, pero tiene muchos peligros con el tema de seguridad aérea. El Flight Radar, por ejemplo, 24, yo lo denuncié en su momento cuando el tema de, no sé si recordáis, cuando a Aznar, que le quisieron poner los de ETA un sí, misil y tal, no sé qué. Claro, a los piratas o a los que posibles terroristas les estamos dando demasiada información. El tema de los piratas que hay, por ejemplo, en el Pacífico o en otras zonas, te dan la posición exacta de esos aviones y te dice quién es y casi, o los barcos, en su caso de los barcos también tenemos una cosa muy parecida, y le damos demasiada información a los malos, por así decirlo. Entonces, al principio, esta información la empezaron a pasar desde Barajas, en las salidas y despegues de Barajas, y entonces los aviones nuestros militares lo que hacía era que apagaban o el transponder o se retrasaba un poco la señal para que no fuera en tiempo real. El tema de la seguridad aérea para eso es muy importante. Pero que el transponder debería de ser, no debe ser tan exacto para algunas cosas en algunos momentos, creo yo, vamos. Y luego también hay una cosa, cuando hacíamos los desfiles de las Fuerzas Armadas, si yo pongo lo lejos o cerca que esté de la antena la señal del transponder, tiene un retraso entre el avión hasta que te llega al operador, al radar, ¿no? Yo tuve un incidente, incluso un avión, una vez en la zona de Ciudad Real, con un avión de Estado nuestro, un avión que perdió la radio, iba por encima, se dejó caer y tuvo que hacer la maniobra evasiva porque el TICAS le hizo maniobrar. Y a mí, yo todavía no lo estaba viendo en el radar, porque calculamos la demora que había entre la posición que había ocurrido el momento hasta que vi de verdad el avión caerse y habían pasado 8 o 10 segundos. 8 o 10 segundos volando es mucho tiempo y no, claro, un controlador no puedes darle la información. Yo me acuerdo que al piloto le dije, actúe según le esté mandando el TICAS, no lo que yo veo, porque yo no lo estaba viendo en ese momento. Entonces, la demora es muy importante. Sí es verdad, por ejemplo, que en los desfiles de las Fuerzas Armadas que estamos encima de la Castellana, yo ampliaba la pantalla y yo veía los aviones casi pegados unos a otros, están a 2-3 metros y los estás viendo, pero porque la señal de radar es un sistema multiradar además y está muy cerca, estaba en el monte allí Paracuellos y se veía muy bien, o sea, me refiero que se veía la señal de los aviones, se veía en la separación 3 metros, ¿no? Y el futuro es el tema de, por ejemplo, de los satélites, microsatélites que va a haber de control. Y se están integrando los drones también con el tema de los para meterlos y que no puedan chocar entre ellos, ¿no? O con los aviones, claro. Ese es el tema del US Space. Claro, el US Space, sí. ¿Alguna pregunta? Me ha gustado mucho, Javier. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Quiere preguntar? Sí, una pregunta aquí. Hola, Javier, ¿qué tal? Gracias por la charla. Iba a decir una pregunta. ¿Los drones actuales tienen un código, emiten... ¿se identifican de alguna manera o no? No, ahora que yo sepa, no. Actualmente no. Vale. Lo que tú puedes, cuando son drones profesionales, sí tienes obligación de registrarlos, sí, según tengo entendido. Cuando son y con un peso determinado para arriba. Pero los que son caseros, bueno, de juguete, estos no. Sí, pero los militares sí lo pueden utilizar, ¿eh? Los militares, yo recuerdo que hacíamos las pruebas en Segovia, que había una estación del Ejército de Tierra, y cuando hacíamos las pruebas con ellos ponían un transponder que se lo dábamos nosotros, porque aparte de que los que te da la máquina se le puede poner, pero los civiles no tienen, en principio sí lo quieren poner obligatorio además. No, yo sé que la marca de JI, que se te ha ido la voz. Ahora ya está, he tocado sin querer. Sé que ahora me oís, ¿no? Sí, ahora. Vale. Sí. Que la marca de JI, que es un fabricante de drones muy importante en China, tiene, creo que ellos detectan la posición por GPS
y te detectan y te dicen dónde puedes volar y dónde no. Es decir, y creo que ellos tienen una base de datos donde han volado los drones de esa marca, creo, ¿eh? Pero eso no sé si estaba pasado al tema de gubernamental, sí. ¿no? Pedro, yo en eso os puedo aclarar un poco. Yo soy miembro de una mesa que se llama la Mesa Godrón, que es una mesa multisectorial que está ahora mismo, estamos teniendo reuniones con AESA, con el MITMA, con el Ejército, con casi todos los organismos que están implicados en el tema de drones. Eso que llamas tú, que estás diciendo tú, se llama geofencing. Es obligatorio para drones de determinado peso y para determinadas operaciones. Va a ser obligatorio para casi, o sea, salvo que sea de 250 gramos para abajo, lo cual quitas los drones de juguete y todo lo demás lo tienen. Va a ser obligatorio que lo tengan en el futuro muy próximo. Los drones de DJI lo que tienen ahora mismo, aparte del geofencing, todos los drones de DJI que compres ya lo tienen. Y están además en coordinación con la página con AESA. AESA tiene una página web donde salen las zonas que están habilitadas, quién puede, quién no puede y de determinadas alturas y demás. Y entonces ellos solos detectan si pueden volar o no pueden volar. Además, todos los drones de DJI, cuando tú los pones en marcha, se conectan ellos con una base de datos de ellos o lo que sea, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahora mismo en España ya lo tienen, y entonces saben quién está volando, sabe qué dron está volando, porque les transmite un código que tiene el propio dron, el vuelo y los parámetros del vuelo, la altura máxima, el tiempo de vuelo que han estado, dónde han ido, todas estas historias. Es decir, si tú ahora mismo te compras un DJI y lo vuelas, donde vivo yo, por ejemplo, yo vivo en Madrid, muy cerquita de Cuatro Vientos, dentro del CTR de Cuatro Vientos, yo levanto el vuelo aquí, primero el dron no lo haría, seguro que hay algún programa que lo puede piratear y lo puedes hacer que vuele, seguro, pero inmediatamente la Guardia Civil más cercana sabe que la Guardia Civil, el estamento que sea, el grupo Pegaso o el que sea, recibe esos datos y sabe que yo estoy volando y estoy volando en una zona y me vienen a buscar y te meten unas multas que te encienden. Yo tengo el Mavic Mini. ¿Este te lo detecta la policía también o no? Igual, sí. Igual, entonces... Igual. Parece cerraremos la intervención. Muchas gracias, Javier. Nos vemos mañana con Jesús. Y bueno, esperemos que hayáis disfrutado. Yo mañana espero ya ponerla en YouTube, como siempre las ponemos, y si no, en la página de la Fundación, en el apartado de tertulias de café, también la podéis ver y podemos disfrutar de estas charlas. Os digo que algunas han tenido más de 200 y 300 visitas, lo cual quiere decir que la cosa está interesante. Pues nada más, un abrazo y nos vemos el jueves de la semana que viene.